Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar y hoy voy a hablar un poco sobre la optimización de los parámetros de corte. Uno de los parámetros de corte que se tiene que tener en cuenta y se habla de hoy es la velocidad de corte. La velocidad de corte es un término utilizado en la tecnología de fabricación y es la velocidad relativa instantánea con la que una herramienta en máquinas tales como el fresado, máquinas de descariar, tornos, entre otras, se enfrenta al material para ser eliminado. Es decir, la velocidad de movimiento de corte se calcula a partir de la trayectoria recorrida por la herramienta o la pieza de trabajo en la dirección de alimentación en un minuto. Se expresa en metros por minuto y la velocidad de corte está tabulada. Estos valores se basan en la vida de la herramienta. De hecho, la herramienta debe ser capaz de tomar o de tener fuerza durante 60-90 minutos de trabajo. La velocidad de corte es una función tanto del material de pieza de trabajo y material de la herramienta. En general, la velocidad de corte se tabula como una función de la dureza del material. Y existe un método llamado par herramienta-material para determinar la velocidad de corte correcta para el mecanizado del material. La velocidad de corte es mayor cuando hay lubricación respecto a cuando ésta está en seco. Los materiales duros se cortan a baja velocidad, mientras que los dúctiles se cortan a alta velocidad. Esto debido a que los materiales dúctiles y con alta fricción son propensos a producir un filo recrecido. Este fenómeno conduce a una variación en el ángulo de inclinación del filo de corte y por lo tanto una fuerte pérdida de eficacia de la acción de corte. Este fenómeno se reduce hasta casi su eliminación al aumentar la velocidad de corte. De este modo aumenta la velocidad de la deformación del material que se está trabajando y el mismo tiende a alejarse del estado pastoso, por lo tanto puede formar una viruta similar a la de los materiales duros que no se mezcla con la herramienta. Se puede decir que la velocidad de corte es una velocidad periférica o tangencial que produce el arranque de la viruta del material a mecanizar en la forma más favorable. Cuando la herramienta gira a la velocidad de corte, se mide en metros sobre minuto. Y esta está tabulada en catálogos, libros específicos y dependen fundamentalmente de dos cosas: material y la dureza de material y la dureza de la pieza y el material y la dureza de la herramienta. Una forma también de conocer la velocidad de corte es a través de la fórmula que tenemos acá, que dice que la V sub C, velocidad de corte, es igual a N por pi por D entre 1000, donde N representa la velocidad angular, pi es una constante, D es el diámetro de corte y se divide todo entre 1000 para conseguir el resultado en metros. Al tener el resultado directamente en metros no es necesariamente dividir entre 1000. Otro de los parámetros que vamos a hablar es la velocidad de avance. La velocidad de avance es un proceso de fabricación en los procesos de fabricación por mecanizado se denomina avance a la velocidad relativa entre herramientas y pieza, si considera la velocidad de corte que corresponde al movimiento de giro de la pieza o de la herramienta. Esta suele expresarse en milímetros sobre minuto. El avance por revolución, que es la fórmula que podemos ver acá abajo, se puede expresar en milímetros por revolución de la pieza en el caso del torneado o de la herramienta en el caso del taladrado o el fresado. El avance por minuto se obtiene de multiplicar el avance por vuelta del husillo por las revoluciones por minuto de la herramienta o de la pieza. Como mencioné, es la fórmula que se tiene acá abajo. Y en otros casos, que cuando son herramientas rotativas, como el taladro o el fresado, el avance es por diente y resulta de dividir el avance por revolución entre el número de dientes de la herramienta. La velocidad de avance tiene ciertos efectos. Estos varían en cuanto a si la velocidad es alta a si la velocidad es baja. Si la velocidad es alta, se puede dar que haya viruta de mayor espesor, mayor área de sección y más rígida, menor control de la propia viruta, mayor fuerza de avance, puede hacerse necesario usar un ángulo de desprendimiento menor para que el material o la pieza o etcétera tenga mayor resistencia. Se puede obtener un mal acabado superficial, tanto en rugosidad superficial como en precisión dimensional. El tiempo de corte es menor, igual que el desgaste de la herramienta, pero se puede tener una mayor tendencia a formar cráteres de desgaste, deformaciones plásticas y fracturas en la herramienta.
A bajas velocidades de avance se puede dar virutas con menor espesor, por tanto menos rígidas y más fibrosas, mayor calidad superficial, mayor desgaste de la herramienta y mayor posibilidad de formación de filo de aportación, mayor duración de tiempo de mecanizado y mayor coste del propio mecanizado. Okay. Otro parámetro es la profundidad de corte o de pasada. Bien, la profundidad de corte o profundidad de pasada es la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza, de la pieza en una pasada de la herramienta. Habitualmente se expresa en milímetros. La anchura de corte expresada en milímetros es la anchura de la parte de la pieza implicada en el corte. Estos parámetros hay que tenerlos en cuenta por la influencia que tiene en el cálculo de la sección de viruta y consecuentemente en la fuerza de corte necesaria para poder realizar el mecanizado. La profundidad de pasada se establece a priori y depende principalmente de las creces del material a mecanizar, del grado de precisión dimensional a conseguir, de la potencia de la máquina, de la relación con respecto al avance seleccionado y de parámetros propios de la plaquita de corte como su tamaño, etc. El radio de la punta, su perfil. Al realizar mecanizados de desbaste se utilizan filos con mayor longitud de arista de corte que permiten realizar mecanizados con mayor profundidades de pasada y velocidades de avance. Sin embargo, para las operaciones de acabado se requiere una profundidad de corte menor. La longitud de corte efectiva, se conoce como longitud de corte efectiva, es cuyo valor máximo está directamente relacionado con la longitud de la arista del filo de corte, depende de la profundidad de la pasada y del ángulo de la posición de esta. O sea, de esta manera se puede calcular. Otro de los parámetros, y tal vez incluso es el más, yo opino que el más importante, viene a ser la lubricación. ¿Por qué? Bien, los fluidos de corte, o más bien uno, el más conocido, la taladrina, son líquidos especiales, aceitosos o acuosos, que se aplican por medio de mangueras sobre la zona de deformación de la viruta de una operación de mecanizado. Su finalidad está en lubricar y eliminar el calor producido y juegan un papel muy importante dentro del maquinado, ya que evita que suban las temperaturas y facilita la operación en este mismo. Este tiene funciones muy importantes. Para un mejor resultado es importante que los líquidos almacenados no generen ningún tipo de gérmenes o bacterias para su posterior uso. Existen incluso desinfectantes y biocidas en general, conservadores, pesticidas, etc. Y se puede destacar 4 funciones básicas o más importantes de estos aceites o líquidos de lubricación en el corte para mecanizado. Primero, lo más importante obviamente es la lubricación, que consiste en reducir la fricción entre la herramienta de corte y la pieza a maquinar, y entre la herramienta y la viruta que está siendo eliminada. Las propiedades de esta función reducen el consumo de energía. También está la refrigeración, que el fluido debe mantener una temperatura moderada, eliminando el calor que se produce durante el proceso. Así se reduce el desgaste de la herramienta y se evita que los materiales tengan una dilatación excesiva y se obtenga una medida más exacta de la pieza. De esta manera simplifica los procesos de determinado y mantiene las propiedades metalográficas, es decir, la dureza y flexibilidad de la misma. O sea, se utiliza para no afectar tanto la pieza más allá de la deformación que se le quiere dar. También ayuda para la eliminación de la viruta. El fluido debe retirar la viruta lejos de la zona del maquinado para no interferir con el proceso y realizar correctamente la calidad superficial requerida o que se quiere en la pieza. Y que también ayuda contra la corrosión, pues el líquido que podría entrar en contacto con los metales y oxidar y corroer la máquina, la herramienta o la pieza. Para evitar que esto ocurra y poder mejorar la terminación de la superficie, la evacuación de virutas y proteger el metal mecanizado, es necesario que los fluidos de corte tengan anticorrosivo. Siempre estos los aportan. Y bueno, otra cosa podría ser los inconvenientes del uso de fluidos de corte, pues estos pueden ocasionar efectos negativos para la salud de un trabajador. Algunos de estos aditivos pueden ser cancerígenos o incluso producir efectos sobre las vías respiratorias o el sistema inmune. O sea, hay que tener muy en cuenta esa situación y tener precaución. Muchos de estos fluidos de corte
pueden contener biocidas, emulsionantes, antioxidantes, anticorrosivos, bactericidas, quelantes, colorantes, incluso perfumantes. Y estos pueden tener un importante impacto medioambiental si no se tratan adecuadamente sus residuos. Y por último, tener precauciones en su uso, pues el contacto con la piel o la inhalación de los vapores que se crean al calentarse estos productos. Para eso se recomienda el uso de protección, mascarillas, respiradores, filtros adecuados en estos respiradores para prevenir algún daño a la integridad del trabajador. Muchos especialistas incluso recomiendan utilizar guantes durante la manipulación de estos productos. En el caso de no ser posible, aplicar, alguna crema barrera al comenzar el trabajo con las manos limpias y secas y repetir la aplicación al menos 2 veces. Esto más que todo es con la finalidad de no saber quién pueda llegar a tener qué trabajador o persona pueda llegar a tener un efecto negativo con respecto a los lubricantes, los fluidos para corte. Y por último hablaremos de la ecuación de Taylor. Este es un parámetro importante. Pues bien, esta fue hallada por el ingeniero mecánico Frederick Taylor en los años 1907, entre 1907 y 1910. Y esta se basó en el cálculo de la velocidad de corte para una duración establecida de la herramienta entre 2 afilados consecutivos. Y esto definió como vida de la herramienta la longitud de tiempo de corte en el cual se puede usar la herramienta. En otras palabras, la ecuación de Taylor sirve para determinar la vida útil de una herramienta. Este utilizó un criterio que es de caída de filo, que se detectó por la aparición de vibraciones, por la aparición de vibraciones, por empeoramiento brusco de acabado superficial y por un aumento de los esfuerzos de corte. Esta ecuación de Taylor se utiliza para el cálculo de la vida útil de una herramienta. Y esta se calcula por la ecuación que tenemos acá, que es B sub C, que es la velocidad de corte, es igual a C, que viene a ser una constante, por F, que también es una constante, elevado a la por F, que es el avance, elevado a la E, que es una constante, por A, que es la profundidad, A sub P, que es la profundidad de corte, elevado a la F, a la F mayúscula, que es también una constante, que esta se da según el material que se vaya a determinar con respecto a la ecuación. Por T, que es la vida de la herramienta o tiempo de mecanizado que se está utilizando en esta, elevado a la G, nuevamente la constante, como mencioné hace un momento. Por B sub K, que es el criterio de desgaste de la herramienta, elevado por H, que como mencioné es una constante que se hallan experimentalmente según el material que se vaya a determinar la ecuación característica para determinar la vida útil de la herramienta. Y bueno, eso fue todo y muchas gracias.